Imagina un amanecer frío, húmedo y silencioso. El sol apenas asoma entre la niebla de los campos del norte y el sonido de los cuervos resuena sobre un terreno encharcado. Un soldado español, exhausto, observa el horizonte con los ojos entornados. Lleva semanas sin dormir bien, alimentándose de pan duro y vino agrio. A su alrededor, los hombres de su compañía preparan las armas, revisan los arcabuces y murmuran oraciones antes del combate. Nadie sabe con certeza si hoy vivirán o morirán. Lo único que tienen claro es que están en Flandes, y que allí, tan lejos de casa, España se juega su honor. Así comienza una de las epopeyas más largas, sangrientas y heroicas de nuestra historia, la guerra que durante más de 80 años enfrentó al poder de la monarquía hispánica con los rebeldes de los Países Bajos. Flandes fue, para varias generaciones de españoles, una palabra sinónimo de sufrimiento, de gloria y de destino. Durante más de un siglo, miles de hombres cruzaron Europa siguiendo el llamado Camino Español, una ruta militar que unía Milán con Bruselas, atravesando los Alpes y las tierras del Franco Condado. Era el cordón umbilical del imperio, la senda por la que marchaban los tercios de España, aquellos soldados temidos y admirados en toda Europa. Para entender lo que ocurrió en Flandes, hay que regresar a mediados del siglo XVI. En ese tiempo, España vivía su apogeo. Bajo el reinado de Felipe II, el imperio se extendía desde las Filipinas hasta América, desde Nápoles hasta los Países Bajos. Pero aquel inmenso poder escondía una fragilidad. Mantenerlo todo unido exigía dinero, tropas y una obediencia absoluta al rey. Y en los Países Bajos esa obediencia comenzaba a resquebrajarse. Flandes no era una tierra cualquiera. Era una de las regiones más ricas de Europa, con ciudades vibrantes como Amberes, Brujas o Gante. Allí se comerciaban telas, especias, vinos, trigo. Era un cruce de caminos entre el mundo mediterráneo y el Atlántico, un territorio fértil y culto, donde la burguesía prosperaba gracias al comercio y las manufacturas. Sin embargo, esa prosperidad traía consigo ideas nuevas, el humanismo, la libertad de conciencia y las doctrinas reformistas que ya agitaban Alemania. Mientras en España la fe católica se reforzaba bajo la Inquisición y la Contrarreforma, en Flandes el calvinismo ganaba adeptos. Muchos artesanos y comerciantes comenzaron a ver la religión como una cuestión personal, no impuesta por reyes o papas. Felipe II, profundamente católico, consideraba aquellas ideas una amenaza directa a la unidad del imperio. En su mente, gobernar era también salvar almas. Y eso significaba erradicar la herejía. Pero no todo era religión. También había dinero, poder y orgullo. Los impuestos que España imponía a los Países Bajos eran cada vez más altos. Las guerras contra Francia, el mantenimiento de las flotas y los ejércitos del rey absorbían fortunas inmensas, y mientras los soldados españoles marchaban a combatir, los comerciantes flamencos se quejaban de tener que pagar por conflictos que no sentían suyos. Se acumulaban las tensiones, las sospechas y los agravios. Los nobles locales, acostumbrados a cierto grado de autonomía, comenzaron a hablar en voz baja de libertades perdidas. En 1566 estalló la chispa. Multitudes enfurecidas asaltaron iglesias y monasterios, destruyendo imágenes y altares en un estallido iconoclasta que escandalizó al rey. Felipe II, desde su palacio de El Escorial, tomó una decisión que marcaría la historia de Europa: enviar al duque de Alba al frente de un ejército para restablecer el orden. El duque, Fernando Álvarez de Toledo, era un hombre de hierro, un soldado veterano de Italia y Alemania, famoso por su disciplina y su carácter inflexible. Cuando llegó a Bruselas al mando de 10.000 hombres, el mensaje fue claro:
no habría perdón. Estableció el llamado Consejo de los Tumultos, pronto apodado por el pueblo como el Tribunal de Sangre. Cientos de personas fueron juzgadas, ejecutadas o exiliadas. Entre ellas, algunos nobles de gran prestigio, lo que solo sirvió para avivar el odio hacia la autoridad española. Mientras tanto, un nombre comenzaba a resonar entre los rebeldes: Guillermo de Orange. Noble de origen alemán, educado en la corte de Carlos V, Guillermo había sido fiel servidor del rey. Pero tras ver la dureza de la represión, decidió ponerse al frente de la resistencia. Desde entonces, la guerra tomó un rumbo irreversible. Durante años, los tercios españoles se enfrentaron a guerrillas, levantamientos y ejércitos improvisados que, poco a poco, fueron ganando fuerza con la ayuda de Inglaterra y Francia. Pero en aquellos primeros años, España aún tenía el control. El duque de Alba impuso su autoridad mediante el terror y la estrategia. Las ciudades rebeldes eran asediadas sin piedad, y los soldados españoles demostraron una eficacia que asombró al mundo. Los tercios, formados por veteranos de Nápoles, Lombardía o Castilla, eran la élite militar de Europa. Su combinación de picas y arcabuces, su disciplina y su espíritu de cuerpo los hacían prácticamente invencibles en campo abierto. Se decía que un tercio podía resistir el ataque de 3 ejércitos enemigos, y en Flandes, aquellos hombres demostraron una y otra vez por qué España era la dueña del siglo. Pero la guerra no solo se libraba con espadas y mosquetes, también se combatía en los despachos, en las rutas de suministro y en las mentes de quienes la sufrían. El envío de tropas y dinero desde España era una empresa titánica. El Camino Español, esa ruta que atravesaba los Alpes desde Milán hasta Bruselas, se convirtió en una arteria vital del imperio. Por ella marchaban los hombres, las armas, los víveres y las órdenes reales. Cruzar aquellos caminos bajo la lluvia o la nieve era una prueba de resistencia que solo los más duros superaban. Para un soldado común, Flandes era el infierno. Las enfermedades mataban más que las balas, las soldadas llegaban con meses o años de retraso y el frío calaba hasta los huesos. Muchos hombres se alistaban buscando fortuna o redención, pero lo que encontraban era un barro sin fin, un enemigo invisible y un silencio roto por el tambor de la guerra. Sin embargo, entre el sufrimiento nacía algo más grande, un sentimiento de hermandad, de orgullo, de pertenecer a una unidad que parecía indestructible. Los tercios se convirtieron en una familia y su reputación en una leyenda. Pero la represión tenía un precio. Cada ejecución, cada saqueo, cada iglesia profanada generaba nuevos enemigos. Lo que comenzó como una rebelión local se transformó en una guerra total. Las provincias del norte, más protestantes, se unieron y proclamaron su independencia. Las del sur, más católicas, permanecieron fieles al rey. Así nació la división entre las futuras Provincias Unidas, lo que hoy es Holanda, y los Países Bajos del Sur, que seguirían bajo dominio español. En Madrid, Felipe II se sentía atrapado entre la fe y la política. Su imperio, tan vasto como el sol, comenzaba a mostrar grietas, y en el centro de ese huracán, Flandes se había convertido en el símbolo de una lucha por el alma de Europa. La guerra de religión se mezclaba con los intereses comerciales y la ambición de las potencias. Inglaterra apoyaba a los rebeldes, Francia maniobraba desde la sombra y el Papa exigía mano dura contra los herejes. Mientras tanto, en los campos de batalla, los hombres seguían muriendo. Algunos sin saber muy bien por qué. Otros convencidos de que defendían la fe, el honor o simplemente la supervivencia. Cada pueblo incendiado, cada campamento improvisado, cada bandera rota, era una historia más que se perdía entre el barro. Y sin embargo, pese a todo, el espíritu de los tercios seguía en pie.
Aquellos hombres, endurecidos por el hambre y la distancia, mantenían la moral alta con canciones, con rezos, con historias contadas junto al fuego. Sabían que estaban escribiendo una página inmortal, aunque ninguno pudiera imaginar el precio que aún les quedaba por pagar, porque lo peor estaba por llegar. La rebelión ya no podía sofocarse con castigos ni con decretos. Los enemigos del imperio estaban organizándose y pronto el campo de batalla se llenaría de ejércitos profesionales. España aún creía que su poder era invencible, pero en Flandes, entre la niebla y la pólvora, empezaba a gestarse un cambio de era. En la siguiente parte veremos cómo las tropas del rey Felipe se enfrentaron a los insurgentes en los primeros grandes choques de la guerra. Gembloux, Haarlem, Leyden, batallas donde el valor y el miedo se mezclaron en un barro sin fin. Allí, en medio del caos, los tercios demostrarían su fuerza, pero también su vulnerabilidad. La guerra ya había estallado y los Países Bajos ardían como una hoguera que nadie podía apagar. Desde Bruselas hasta Amberes, desde Utrecht hasta Malinas, el fuego de la revuelta se extendía sin control. Las órdenes del duque de Alba eran claras: aplastar la rebelión, restaurar el orden, castigar la desobediencia. Pero la realidad era mucho más compleja. Aquello no era una simple revuelta campesina, ni una conspiración de nobles descontentos. Era una guerra moderna, una tormenta política, religiosa y social que estaba a punto de devorar todo el norte de Europa. Los rebeldes flamencos se organizaban a una velocidad sorprendente. Bajo el liderazgo de Guillermo de Orange, formaban ejércitos que combinaban veteranos, campesinos y mercenarios alemanes. No tenían la disciplina de los tercios, pero sí la convicción de quien lucha por su tierra. Además, contaban con un aliado poderoso: el mar. Desde los puertos del norte, los llamados mendigos del mar, corsarios calvinistas, atacaban barcos españoles, bloqueaban rutas de suministros y asaltaban ciudades costeras en nombre de la libertad religiosa. Era una guerra total, sin frentes definidos, sin tregua, sin compasión. El duque de Alba respondió con dureza. Reforzó las guarniciones, impuso nuevos tributos y organizó campañas de castigo. Los tercios marchaban de ciudad en ciudad dejando tras de sí un rastro de ruinas. Las órdenes eran simples: tomar, castigar y dejar ejemplo. Sin embargo, incluso los soldados más curtidos empezaban a notar que algo distinto estaba ocurriendo. Flandes no era Italia. Aquí, el enemigo no se concentraba en un ejército frente a otro, sino que se escondía entre los canales, en los pueblos, en los campos inundados. Era una guerra de barro, de hambre y de agua. En 1572, los rebeldes lograron un golpe de efecto. Tomaron la ciudad de Brielle, un pequeño puerto, pero de enorme valor simbólico. Aquel triunfo encendió la mecha. Una tras otra, las provincias del norte comenzaron a levantarse. Los calvinistas veían en Guillermo de Orange un líder casi mesiánico. Los pueblos ondeaban nuevas banderas y juraban lealtad a las Provincias Unidas. El duque de Alba comprendió que ya no bastaba con castigar, había que vencer. Fue entonces cuando decidió lanzar una ofensiva implacable. Su objetivo era aplastar a los rebeldes en una gran batalla que pusiera fin a la insurrección. Y esa batalla llegó en 1578, cerca de la ciudad de Gembloux. Aquel enfrentamiento marcaría un antes y un después en la guerra, demostrando una vez más la temible eficacia de los tercios españoles. El ejército rebelde, compuesto por unos 25.000 hombres, avanzaba confiado, creyendo que los españoles se batirían en retirada. Pero el duque de Alba, veterano de 1000 campañas, había dejado su legado en sus sucesores.
A su mando estaba don Juan de Austria, hermanastro del rey, vencedor de Lepanto, acompañado por Alejandro Farnesio, uno de los grandes genios militares de su tiempo. Frente a ellos, un ejército rebelde numeroso pero desorganizado. El 31 de enero de 1578, el amanecer fue helado. Los campos estaban cubiertos de escarcha, y el aliento de los hombres formaba nubes en el aire. Los rebeldes avanzaban en formación ligera, confiados en su superioridad numérica. Don Juan, oculto tras una colina, esperó hasta el momento justo. Cuando los flamencos cruzaron un pequeño valle, los tambores de los tercios comenzaron a sonar. El suelo tembló bajo el paso de miles de hombres. Las picas brillaban al sol invernal. La carga fue devastadora. Los arcabuceros españoles abrieron fuego a quemarropa, y el estruendo hizo retumbar la tierra. Las balas destrozaron las primeras líneas enemigas. Inmediatamente después, los piqueros avanzaron con paso firme, cerrando filas como una muralla de acero. En menos de una hora, el ejército rebelde se quebró. Los hombres huían en todas direcciones, perseguidos sin piedad por la caballería española. Cuando el humo se disipó, el campo de Gembloux estaba cubierto de cuerpos. Fue una victoria total. Las noticias se extendieron por toda Europa. Una vez más, los tercios habían demostrado su invencibilidad. El duque de Parma, Alejandro Farnesio, emergía como el nuevo héroe de Flandes. Pero pese al triunfo, la guerra estaba lejos de terminar. Por cada rebelde abatido, otros 10 se alzaban. El odio hacia los españoles era ya una llama encendida en el corazón de los Países Bajos. Don Juan de Austria moriría poco después, probablemente envenenado. El mando pasó entonces a Alejandro Farnesio, quien comprendió que la guerra no podía ganarse solo con la espada. Era necesario conquistar las almas, reconstruir la autoridad, ofrecer esperanza. Con una mezcla de diplomacia y estrategia militar, Farnesio inició una campaña que pasaría a la historia como una de las más brillantes del siglo. Su método era simple y eficaz: aislar las ciudades rebeldes, cortar los suministros, asediarlas hasta rendición. No atacar sin necesidad, sino dejar que el hambre hiciera su trabajo. Así cayeron plazas importantes como Maastricht o Tournai. Las crónicas cuentan que los asedios eran infernales. Las aguas subían por los canales, los cadáveres flotaban entre los muros derruidos y los soldados sobrevivían comiendo ratas y raíces. En uno de aquellos asedios, un capitán español escribió: «El aire apesta a muerte, pero la voluntad del rey no conoce descanso». Sin embargo, entre tanta miseria, había momentos de humanidad. En las noches frías, los hombres encendían hogueras y cantaban coplas antiguas. Algunos recordaban sus pueblos, otros escribían cartas que nunca llegarían a destino. A veces, los enemigos separados por un foso se gritaban insultos durante el día y compartían tabaco por la noche. Era una guerra dura, pero también llena de historias pequeñas, de gestos que hoy apenas sobreviven en los libros. El gran golpe llegó en 1574, cuando los rebeldes holandeses defendieron la ciudad de Leiden frente a un asedio español. Durante meses resistieron sin agua ni comida. La situación era tan desesperada que los habitantes comían perros, gatos y hasta el cuero de los zapatos. Cuando los españoles estaban a punto de entrar, los holandeses rompieron los diques, inundando toda la zona. El mar se tragó los campamentos españoles y los barcos rebeldes, impulsados por el viento y las olas, entraron triunfantes en la ciudad. Fue una derrota amarga, pero reveladora. Los Países Bajos no se rendirían fácilmente. Farnesio comprendió entonces que la guerra en Flandes era una guerra contra la naturaleza misma.
Los holandeses habían convertido el agua en su mejor arma. Inundaban los campos, destruían puentes y aprovechaban las mareas como defensa. Cada batalla era una lucha contra el terreno, contra el clima, contra el tiempo. Y, aún así, los tercios seguían avanzando, sostenidos por su disciplina y su fe. En España las noticias llegaban con meses de retraso. Las victorias se celebraban con orgullo, las derrotas se silenciaban. Los cronistas hablaban de heroísmo, pero las familias sabían que muchos de sus hijos no volverían jamás. Flandes se convirtió en una herida abierta en el corazón del imperio, un destino del que nadie regresaba igual. Y sin embargo, pese al dolor, los hombres seguían marchando. Los reclutas partían desde los puertos de Santander o de Cartagena rumbo al norte. Atravesaban Italia, cruzaban los Alpes y después marchaban por el camino español hasta Bruselas. Eran jóvenes que dejaban atrás familias, prometidas y tierras. Algunos soñaban con gloria, otros simplemente con sobrevivir. Todos sabían que, tarde o temprano, acabarían en un campo anegado de Flandes, respirando el olor agrio de la pólvora. En aquellos años, España aún parecía imparable. Sus enemigos la temían, su ejército era el más temido del mundo, pero bajo la superficie comenzaban a aparecer las grietas. Las deudas crecían, las arcas del rey se vaciaban, y el orgullo imperial empezaba a pesar más que las victorias. Cada triunfo en Flandes costaba miles de vidas y miles de ducados. Al mismo tiempo el enemigo aprendía. Los rebeldes holandeses empezaban a imitar las tácticas de los tercios, formaban ejércitos más disciplinados, contrataban instructores alemanes y aprovechaban su dominio naval para golpear donde España era más vulnerable, en el mar. La guerra de Flandes se transformaba lentamente en una guerra interminable, una guerra que devoraba generaciones. Mientras tanto, en los cuarteles españoles, los veteranos contaban historias de Gembloux, de Breda, de Haarlem. Historias de valor y de horror, de hombres que luchaban hasta el último aliento, que preferían morir antes que rendirse. Se decía que cuando los tercios formaban en cuadro, ni el mismo diablo podía romperlos. Y sin embargo, incluso ellos empezaban a dudar de si aquella tierra maldita merecía tanto sacrificio. El duque de Parma siguió su campaña con éxito durante años. Logró reconquistar gran parte del sur de Flandes, restauró el control sobre ciudades clave y dio al rey algunas de las victorias más brillantes de su reinado. Pero el precio fue terrible. Las guerras habían arrasado los campos, el comercio se hundía y la población huía al norte. Europa observaba con horror cómo el corazón del continente se convertía en un cementerio. A finales del siglo XVI, la guerra de Flandes era ya más que una cuestión militar. Era una lucha de fe, de ideologías, de supervivencia. El mundo antiguo, el de los reyes absolutos y las certezas religiosas, se tambaleaba. En su lugar surgía un nuevo tiempo, el de las repúblicas, el comercio, la tolerancia y el mar. Pero España aún no lo sabía. Todavía creía que la gloria podía sostenerse con sangre. En la próxima parte veremos cómo esa convicción empezó a desmoronarse. Las victorias se volverán escasas, los aliados se apartarán, y la guerra, ese monstruo que nunca duerme, comenzará a devorar también el alma de los vencedores. Porque en Flandes la verdadera derrota no estaba en el campo de batalla, sino en la lenta pérdida de esperanza. Había pasado el tiempo de los grandes triunfos. Las trompetas de Lepanto, de San Quintín o de Breda aún resonaban en la memoria de los viejos soldados, pero en los campos húmedos de Flandes solo quedaba el eco de una gloria que se consumía lentamente, como una vela al final de su cera. España seguía siendo el imperio donde nunca se ponía el sol, pero aquel sol empezaba a teñirse de rojo. No por el atardecer,
sino por la sangre de sus propios hombres. Los tercios, otrora invencibles, llevaban años sin cobrar su paga. El oro de América llegaba cada vez con más retraso, interceptado por corsarios ingleses o devorado por los gastos interminables de las guerras del imperio. Los hombres marchaban, combatían y morían por una patria lejana que apenas recordaba sus nombres, y cuando la desesperación supera el honor, incluso los mejores pueden quebrarse. Los primeros motines estallaron como brasas encendidas en un pajar. Soldados que durante años habían soportado el hambre, el frío y la pólvora, se negaban ahora a seguir luchando sin recompensa. Se llamaban a sí mismos amotinados, pero entre ellos seguía habiendo disciplina. No eran bandidos, sino guerreros olvidados. Su furia era la del hijo que se rebela contra un padre injusto. En 1576, el fuego de la desesperación prendió en los tercios acuartelados en Flandes. Sin paga, sin órdenes claras, sin esperanza, los hombres del Tercio Viejo de Lombardía y otros regimientos españoles tomaron la ciudad de Amberes. Era una joya del norte, la perla del comercio europeo. Durante 3 días y 3 noches, el orden se derrumbó. El saqueo fue brutal, incluso para los estándares de la guerra. Tiendas, iglesias y palacios ardieron mientras las campanas repicaban como si anunciaran el fin del mundo. La historia la recordaría como la furia española, pero los que estuvieron allí sabían que no fue una muestra de barbarie, sino de agotamiento. El hambre, la traición y la falta de paga habían roto la paciencia del soldado español. Aquellos hombres que habían resistido en 100 campos de batalla terminaron luchando contra el enemigo más temible, su propio destino. Los cronistas flamencos hablaron de crueldad, pero entre los soldados corría otro rumor, que aquel saqueo no fue solo un estallido, sino una advertencia al propio rey, un grito desesperado para decirle «¡Nos estás dejando morir, Majestad!». Y sin embargo, el eco de ese grito fue silenciado por la vergüenza. España, el imperio del honor, se miró al espejo y vio las grietas en su alma. La caída de Amberes marcó un antes y un después. Europa entera se estremeció. El prestigio de los tercios, que hasta entonces habían sido sinónimo de orden y disciplina, quedó manchado. Las potencias protestantes lo aprovecharon para inflamar la propaganda. He ahí al verdadero rostro de España, la ira, la cruz y el fuego. Y aunque muchos sabían que era una caricatura, la mancha permaneció. Felipe II, desde El Escorial, recibió la noticia con el corazón helado. El monarca del mundo, que gobernaba desde la distancia con precisión de relojero, empezaba a comprender que incluso el mecanismo más perfecto se desgasta. Las cartas que llegaban del norte hablaban de motines, hambre y deserciones. Las arcas estaban vacías, los puertos infestados de corsarios, los enemigos multiplicándose. Y aún así los tercios seguían allí, firmes en la trinchera, defendiendo un imperio que ya no podía sostenerlos. Muchos oficiales lloraban en silencio, no por cobardía, sino por impotencia. Sabían que la disciplina se mantenía solo por la fe, y que la fe no llena el estómago. Algunos capitanes empeñaban sus propios bienes para pagar raciones a sus hombres. Otros, como el legendario Julián Romero o Mondragón, marchaban de un frente a otro intentando contener la marea de la desmoralización. Pero cada vez era más difícil. Los veteranos hablaban junto al fuego de las glorias pasadas. «¿Recuerdas San Quintín, hermano?», decían. «Allí no nos faltaba ni pan ni pólvora. Ahora ni siquiera tenemos pan duro». En los campamentos del invierno flamenco, los hombres rezaban más que nunca, no por victoria sino por dignidad. Querían volver a España con la cabeza alta, pero el destino parecía empeñado en mantenerlos lejos de casa. Algunos no verían nunca más el Mediterráneo,
Otros ni siquiera recordarían el sonido de las olas. El desgaste moral fue profundo. La palabra imperio empezó a sonar hueca incluso para los más fieles. La distancia entre Madrid y Flandes no se medía ya en leguas, sino en comprensión. Los hombres del norte no entendían por qué seguían luchando por un rey que no conocían, y los que mandaban desde la corte veían en Flandes un pozo sin fondo, una herida abierta que devoraba hombres y ducados sin cesar. El enemigo lo sabía y lo aprovechó. Los holandeses, los ingleses y los franceses empezaron a ver que el gigante español no era invencible, no porque le faltara fuerza, sino porque estaba cansado. España se consumía defendiendo su propio mito. Aún así, los tercios no se rindieron. Aquellos hombres, incluso en la ruina, seguían siendo los más temidos del continente. Su orgullo era lo último que perderían. Cuando no había paga, cantaban. Cuando no había pan, rezaban. Cuando todo estaba perdido, formaban cuadro y morían juntos. Uno de los capitanes escribió en su diario una frase que resumía aquel tiempo de oscuridad. No luchamos por gloria ni por oro. Luchamos porque hemos nacido para resistir. Era la esencia del alma española, la obstinación frente a lo inevitable. Pero incluso el espíritu más fuerte necesita esperanza. Y en Flandes, a finales del siglo XVI, la esperanza empezaba a apagarse como una antorcha mojada por la lluvia. La guerra ya no era una cruzada, sino una rutina interminable. Los nuevos enemigos no se medían solo en los campos de batalla, sino en los despachos, en las deudas, en los discursos. El imperio envejecía, y con él los hombres que lo sostenían. Y así, mientras los vientos del norte soplaban sobre los canales de Flandes, el ejército más temido de Europa empezaba a marchar con paso cansado. No derrotado, pero sí herido. No vencido, pero sí olvidado. El destino de España estaba cambiando, aunque pocos lo sabían aún. La llama que había iluminado el mundo entero seguía viva. Pero cada día ardía un poco menos. El siglo se desangraba lentamente y con él también España. El oro de América ya no bastaba. Los galeones seguían cruzando el Atlántico, pero más de la mitad de sus tesoros terminaban empeñados antes de llegar a puerto. Cada batalla costaba una fortuna. Cada victoria dejaba el sabor amargo de un precio demasiado alto. Flandes se había convertido en una herida abierta en el costado del imperio, una llaga que supuraba hombres, recursos y esperanza. En los cuarteles, los veteranos de 1000 campañas miraban con nostalgia los estandartes desgarrados de sus compañías. Aquellos paños viejos, bordados con cruces y vírgenes ennegrecidas por el humo de la pólvora, eran lo único que aún recordaba la gloria de los tiempos pasados. Ya no quedaban tantos jóvenes dispuestos a marchar al norte. Los pueblos de Castilla estaban exhaustos. Las levas se hacían a la fuerza, y muchos partían no por honor, sino por obligación. Los caminos hacia los puertos del Cantábrico se llenaban de hombres flacos, andrajosos, que marchaban sin saber si volverían. Mientras tanto, los enemigos del imperio se multiplicaban. Inglaterra dominaba los mares, Holanda se hacía fuerte entre sus diques, y Francia, siempre astuta, esperaba el momento de asestar el golpe definitivo. España, que había sido dueña del mundo, comenzaba a defenderse en todos los frentes, y Flandes era el más cruel de todos. Un terreno húmedo, frío, interminable, donde la moral moría más rápido que los hombres. Los tercios seguían luchando, pero ya no eran los mismos. Aquel espíritu indomable que en otra época había hecho temblar a Europa empezaba a transformarse. Ya no peleaban por gloria ni por conquista, sino por mantener el honor. Los capitanes sabían que cada campaña podía ser la última, que cada soldado caído era irreemplazable, pero no podían rendirse. Los tercios no se rendían. Jamás.
Entre 1590 y 1600, los nombres de Spínola, Mondragón o Cristóbal de Mondragón brillaron como las últimas brasas de un fuego que se apaga. El marqués de Spínola, con su genio estratégico y su humanidad, devolvió a los tercios un último respiro de dignidad. Su victoria en Ostende fue celebrada en toda Europa. Pero hasta él sabía que era una victoria inútil. Flandes seguiría siendo un campo de ruina, un pantano donde el oro y la sangre se mezclaban en el barro. El imperio estaba exhausto. Las deudas eran impagables, los hombres escasos y los enemigos cada vez más audaces. Felipe III heredó un trono poderoso y una herencia imposible de sostener. Los ministros hablaban de treguas, de tratados, de reformas, pero en el fondo sabían que no se trataba de política, sino de algo más profundo. España estaba perdiendo su fe en sí misma. Los cronistas de la época lo notaron. Los sermones ya no hablaban de gloria, sino de penitencia. Las obras de arte, antes triunfantes, se llenaban de sombras y melancolía. Los poetas escribían sobre la fugacidad de la vida, sobre la vanidad del poder. El alma del imperio se estaba volviendo introspectiva, dolida, casi resignada. El español seguía siendo orgulloso, sí, pero ahora ese orgullo era silencioso, íntimo, cargado de nostalgia. En los campamentos de Flandes, los tercios se convirtieron en leyenda viva. Ya no eran un ejército, eran un símbolo. Los soldados de otras naciones, al ver sus formaciones, murmuraban: «Ahí vienen los viejos leones». Incluso los enemigos le rendían respeto. Los holandeses, que tanto habían sufrido sus ataques, los temían y los admiraban por igual. Había en ellos algo inquebrantable, una dignidad que sobrevivía a la derrota. Se cuenta que, en una ocasión, un capitán francés se acercó a un veterano español prisionero tras una escaramuza. Le preguntó por qué seguían luchando si sabían que su imperio se derrumbaba. El viejo respondió: «Porque aunque el imperio caiga, nosotros somos los tercios. Y mientras quede uno de nosotros en pie, España no estará muerta». Aquella respuesta viajó de boca en boca, hasta convertirse en una especie de oración. Era el reflejo de una generación que sabía que su tiempo se extinguía, pero que se negaba a morir sin dignidad. Sin embargo, los vientos de la historia no se detienen por orgullo. En 1609, España firmó la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas. Fue un respiro, sí, pero también una confesión de cansancio. Por primera vez en más de medio siglo, las armas callaban en Flandes. Los hombres regresaron a sus pueblos, algunos con medallas, otros con heridas que jamás cerrarían. Y aunque el silencio trajo alivio, también trajo un vacío. Muchos de aquellos veteranos no supieron vivir sin la guerra. Habían nacido entre tambores y mosquetes, y sin ellos la vida les parecía extraña, inútil. En las tabernas de Castilla, los ancianos hablaban del norte con una mezcla de orgullo y tristeza. Contaban historias de marchas interminables, de noches sin fuego, de amigos enterrados en el barro. Pero también hablaban de camaradería, de honor, de esa fuerza invisible que los había mantenido firmes cuando todo parecía perdido. Y cada vez que pronunciaban la palabra tercio, un brillo se encendía en sus ojos cansados. Mientras tanto, en Europa, la imagen de España cambiaba. Ya no era el monstruo temido de antaño, sino una potencia vieja, respetada, pero vulnerable. Sus enemigos habían aprendido de sus tácticas, de su disciplina, de su coraje. Y aunque muchos celebraban el declive del gigante, otros sabían que nada igualaría jamás el temple de aquellos hombres que, durante más de un siglo, habían desafiado al mundo. La decadencia política acompañó a la militar. Los reyes sucesivos parecían más interesados en el protocolo
que en la estrategia los válidos gobernaban mientras el país se hundía en una espiral de deudas y burocracia. Y sin embargo, en cada frontera, en cada fortaleza olvidada, seguía ondeando una bandera con el viejo lema: Santiago y cierra España. Esa fidelidad ciega, ese sacrificio sin recompensa, empezó a convertirse en parte del carácter nacional. El español, derrotado pero altivo, comprendió que el honor no depende de la victoria, que hay grandeza incluso en la caída. Y así, mientras los poetas escribían sobre la fugacidad del poder, los soldados seguían manteniendo encendida la llama de la dignidad. Los últimos años de presencia española en Flandes fueron una lenta agonía. El mundo cambiaba, los ejércitos evolucionaban, las armas de fuego modernas y las tácticas nuevas hacían que los tercios parecieran reliquias de otro tiempo. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a despreciarlos. Cuando un tercio formaba en el campo de batalla, incluso los enemigos más modernos sabían que aquello no era solo un ejército, era una tradición milenaria, una fe vestida de acero. Las canciones de los soldados hablaban ya de despedida, versos tristes que recordaban los tiempos de gloria. Allá en Flandes, donde el viento hiela el alma, dejamos sangre, sudor y esperanza. Que nadie diga que España cayó, solo que descansó del combate. Y así fue. España no cayó en un día. Su grandeza no se desmoronó con un golpe, sino que se fue disolviendo, poco a poco, como la espuma en la orilla. Pero en esa lenta desaparición, en ese heroísmo resignado, nació algo más poderoso que el imperio: el mito del tercio. Porque mientras haya quien recuerde su nombre, mientras haya un hombre capaz de emocionarse al oír hablar de Flandes, España seguirá viva en su memoria. Los imperios desaparecen. Los héroes, no. El siglo XVII agonizaba, y con él, el sueño imperial de España. Durante más de 100 años, los tercios habían sido la columna vertebral de una nación que dominaba el mundo. Pero el mundo había cambiado. Las armas, las ideas, los hombres, todo era distinto. Y sin embargo, ellos seguían allí, fieles, implacables, obstinados, como si fueran los últimos guardianes de una era que se resistía a morir. El ocaso del imperio no llegó con un estruendo, sino con un suspiro. Ya no había oro suficiente, ni jóvenes dispuestos a embarcarse hacia el norte. Los caminos estaban vacíos, los pueblos agotados, y los mares llenos de enemigos. Flandes seguía siendo un nombre maldito en boca de los soldados. Aquel pantano sin fin, aquella tierra de niebla y barro, se había tragado generaciones enteras de hombres que partieron llenos de fe y regresaron, sí regresaban, con la mirada rota. Aún quedaba una última llama, una última defensa, una última demostración de lo que significaba ser español. Era el año de 1643. La guerra contra Francia había abierto un nuevo frente, y en el norte, los restos de los tercios españoles formaban una línea débil pero orgullosa cerca de la aldea de Rocroi. Frente a ellos, el ejército francés, joven, numeroso, moderno. 40.000 hombres contra apenas 20.000 españoles, muchos de ellos veteranos, viejos, algunos enfermos, pero todos con el corazón ardiendo. Sabían que aquello no era solo una batalla, era un símbolo, la última. El amanecer del 19 de mayo fue gris, una bruma espesa cubría el campo. Los españoles formaron con la misma disciplina de siempre, aquella que había hecho temblar a Europa durante más de un siglo. En el centro, los veteranos de Flandes, a un lado los italianos, al otro, los valones fieles al rey de España. Los tambores sonaban lentos, solemnes, no era un toque de guerra, era un requiem. El enemigo avanzó con furia, los cañones franceses abrieron fuego y el suelo tembló bajo los pies de los tercios. Pero ellos no se movieron.
Soportaron el estruendo, la metralla, la lluvia de fuego, sin romper la formación. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si aquellos hombres quisieran demostrarle al mundo que podían morir, pero jamás retroceder. Durante horas resistieron. El centro español se mantuvo firme mientras los flancos caían. Los aliados italianos fueron arrollados, los caballos franceses atravesaron las líneas laterales y, sin embargo, los tercios seguían en pie. Cuando los franceses creyeron que habían ganado, los españoles abrieron sus picas y lanzaron una carga que detuvo el avance enemigo. Una y otra vez, los franceses atacaban. Una y otra vez, los españoles resistían. Los cronistas dicen que el suelo se volvió rojo, que el humo lo cubría todo, que los hombres luchaban ya sin escuchar las órdenes, solo movidos por el instinto, por el orgullo, por esa fuerza invisible que solo nace del sacrificio. Y cuando finalmente la derrota fue inevitable, los capitanes españoles pidieron una tregua, no para rendirse, sino para morir con dignidad. El comandante francés, el joven duque de Enghien, el futuro conde, impresionado por su valor, detuvo el fuego. Los tercios formaron por última vez, en silencio, codo con codo. Los estandartes rotos ondeaban sobre un mar de cuerpos. No quedaban más de 1000 hombres, pero ni uno de ellos se arrodilló. El enemigo, conmovido, les rindió honores. Por primera vez en la historia, un ejército vencedor saludaba con respeto a los derrotados, porque entendían que aquello no era solo el final de una batalla, era el final de una era. Rocroi no fue una derrota, fue una despedida, un adiós digno de héroes. Y así lo entendió Europa. Los franceses vencieron en el campo, pero los españoles vencieron en la memoria. Su sacrificio fue tan grande, tan noble, que incluso sus enemigos se encargaron de mantener viva su leyenda. Después de Rocroi, el nombre de los tercios se disolvió lentamente en el tiempo. Fueron reorganizados, rebautizados, absorbidos por nuevos ejércitos más modernos. Pero nada volvió a ser igual. El alma que había nacido en los campos de Flandes, aquella mezcla de fe, disciplina y coraje, no podía copiarse ni sustituirse. Había muerto un ejército, pero había nacido un mito. En España, las noticias de la derrota llegaron envueltas en silencio. Nadie se atrevió a hablar de fracaso. Se habló de sacrificio, de valor, de honor. Los viejos veteranos lloraron en las tabernas, no por vergüenza, sino por respeto. Sabían que sus hermanos habían caído como ellos habrían querido caer, de pie, con el alma entera. Años después, un cronista flamenco escribió: «Los españoles en Rocroi no perdieron la guerra, perdieron el tiempo. Luchaban en un siglo que ya no era suyo, con valores que el mundo había olvidado. Y tenía razón. El siglo XVII ya no pertenecía a los hombres de hierro, sino a los de cálculo y pólvora. Pero en aquella obstinación, en aquella fidelidad a un mundo que moría, estaba la esencia misma de lo español. Porque si algo define a España, es esa manera suya de resistir incluso cuando todo parece perdido, de morir con elegancia, de no rendirse jamás. Los tercios fueron eso, el alma de un pueblo que prefiere caer antes que inclinar la cabeza. Con el paso del tiempo, su memoria se transformó. Ya no eran soldados, sino símbolos. Los pintores los convirtieron en figuras heroicas, los poetas los mencionaron con reverencia, los historiadores los colocaron junto a los grandes nombres de la humanidad. Y aunque el mundo olvidó las fechas, los nombres y los lugares, la idea del tercio, la del hombre firme, orgulloso, incorruptible, sobrevivió. Incluso hoy, cuando alguien en España habla de honor, de coraje o de lealtad, sin saberlo, está evocando a aquellos hombres, los de Flandes, los de Rocroi.
los que se negaron a morir arrodillados. El tiempo, que todo lo borra, no ha podido borrar su ejemplo. Y quizá por eso, cuando los españoles miran atrás y sienten nostalgia de su historia, lo que buscan no es el poder ni el oro, sino ese espíritu indomable, el que les hizo creer durante siglos que ningún obstáculo era demasiado grande. Hay algo profundamente humano en la historia de los tercios, porque no es solo una historia de batallas, sino de hombres, de amigos que murieron juntos, de juramentos cumplidos, de esperanzas rotas y de ideales que sobrevivieron al fracaso. Su legado no está en los mapas, sino en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió que se puede perder con orgullo. Hoy, siglos después, si cierras los ojos y escuchas el viento, aún puedes oír el eco de sus pasos sobre el barro de Flandes. Aún se siente la vibración de los tambores, el olor a pólvora, el silencio solemne de los que sabían que estaban escribiendo el final de una epopeya. Y ese eco sigue ahí, eterno, recordándonos quiénes fuimos. Porque los imperios mueren, sí, pero las leyendas no. Y mientras alguien pronuncie las palabras tercio español, mientras alguien sienta orgullo al recordar su historia, aquellos hombres seguirán marchando, no hacia la guerra, sino hacia la eternidad,